Después de mucho tiempo fuera del foco mediático, Peter Lynch reaparece en una entrevista en la CNBC. El superinversor americano habló de su filosofía de inversión y de la situación actual del mercado de valores y de la economía. Vamos a analizar en este vídeo lo más relevante que comentó el superinversor Peter Lynch. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad, estás en el canal adecuado. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. Peter Lynch es uno de los inversores más legendarios de todos los tiempos. Logró grandes rendimientos en su fondo Fidelity Magellan durante su mandato durante 13 años, superando ampliamente a los principales índices de la bolsa y aumentando el valor del fondo desde los 18 millones a los 14 billones de dólares. Ahora, con 76 años, continúa trabajando como vicepresidente de Fidelity Magellan Research Company y a la vez es miembro de la junta asesora de Fidelity Fund. Lynch explicó su famosa estrategia de inversión de compra lo que conoces, afirmando que los inversores en acciones individuales deben observar su entorno e invertir principalmente en empresas que usan o con las que están interactuando diario con sus productos o servicios. Aconsejó a los inversores que se mantengan alejados de empresas que no entienden y sobre todo que no tienen conocimiento previo. Por ejemplo, tiene sentido pensar que es más sencillo analizar el negocio de reparación de fugas de agua de Water Intelligence que no una empresa de fabricación de satélites orbitales danesa como podría ser, por ejemplo, GOM Space Group AB. Lynch recalcó la importancia de analizar el balance de una empresa antes de invertir en ella, afirmando que los inversores no deben confiar en la subida del precio de la acción para guiar sus decisiones. ¿Cuál es la razón por la que las acciones deberían estar más altas?, se pregunta Lynch. Lynch aconseja a los inversores que hagan su análisis particular y consideren las finanzas de la empresa antes de realizar ningún tipo de inversión. Como sabéis, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestros cursos enseñamos cómo analizar en detalle el balance de una empresa. La clave radica en identificar las variables materiales del balance y entenderlas en detalle en profundidad. Vamos a ver ahora un par de ejemplos estilo Peter Lynch. En una empresa como H&M Hennes & Mauritz, competidor sueco de Inditex, será clave analizar sus inventarios. Deberemos analizar cuál es el mix de inventarios, el nivel de provisiones sobre los inventarios para saber si son suficientes para cubrir deterioros, en inglés write-downs, la reversión de posibles provisiones, el método de contabilización, si fuera americana, LIFO, FIFO, etc. En Grifols, por ejemplo, líder en el segmento de plasma junto con CSL, será clave analizar inventarios, pero también su posición de deuda. Referente a la deuda, en Grifols debemos analizar, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cuál es el porcentaje de deuda corta versus deuda largo? Porcentaje de tipo de interés fijo versus variable, vencimiento de la deuda, estructura de los covenants asociados a la deuda, existencia de posibles pasivos fuera de balance que puedan convertirse en deuda, leases operativos y de capital, provisiones contingentes, earnouts, déficit del fondo de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y si quieres aprender a analizar en detalle un balance como lo hace Peter Lynch, te presento nuestro curso grabado 10K. Se trata de un curso exclusivo y único en español con más de 20 horas de clases grabadas y más de 60 vídeos con gran detalle y ejemplos actualizados donde aprenderás cómo analizar en detalle el formulario 10K. Tienes ahora un cupón de descuento de 25 euros con el código descuento 10K hasta el próximo 31 de mayo. Te dejo toda la información en la descripción de... Lynch mencionó muchos ejemplos de historias de éxito como TGX, Stop and Shop, Analog Devices o Nvidia, y también habló de empresas de recuperación o rápido crecimiento como Panera, Family Dollar Store, Sears o IBM. Lynch cree que los inversores deberían buscar nuevas empresas con potencial de crecimiento y todos conocemos la preferencia de Lynch por este segmento de crecimiento. El crecimiento debe ser sí o sí rentable y no como las acciones, por ejemplo, de Cathie Wood, que son empresas de súper crecimiento, pero en una fase inicial muy incipiente donde muchas aún no son rentables. En este canal de YouTube te he hablado de empresas de rápido crecimiento y rentables, como por ejemplo XPEL, empresa americana fabricante del producto PPT, Paint Protection Film, y con una tasa de crecimiento compuesto de los últimos 5 años del 31% y del 42% en ventas y en beneficio por acción. Por si no has visto la tesis de inversión de XPEL, te dejo aquí el enlace a la tesis súper detallada y en mucha profundidad. Lynch también habló del sector bancario americano, donde cree que, aunque ha mejorado en comparación a periodos anteriores como el 2009, requiere precaución.
Lynch predice que algunos bancos se hundirán en esta crisis, afirmando que es la naturaleza de la industria con su carácter especial y cíclico. Las posiciones cortas sobre el sector bancario americano han vuelto a incrementarse recientemente desde niveles históricamente bajos, concretamente durante el año pasado, como podéis observar, desde el 0,29 a casi el 0,5% según datos de Capital IQ. Los bancos en problemas argumentan que la rápida subida de los tipos de interés ha provocado una caída en la valoración de los activos de renta fija, un desajuste en la duración de los depósitos y sus inversiones y, por tanto, una rápida disminución del volumen de depósitos, fuga de depósitos. Los bancos se ven obligados ahora a incrementar la remuneración de sus depósitos para tratar de competir contra las letras y los bonos estatales americanos y así tratar de paralizar la sangría, la salida de los depósitos. El factor clave a seguir es observar si la fuga de depósitos va a continuar al ritmo de las últimas semanas, como observamos en este gráfico de Investment Company Institute. El equipo del ex de Financial Times ha rankeado a los bancos en función de 3 parámetros: calidad de la base de activos, liquidez de los depósitos y sentimiento inversor. Y únicamente para bancos con una capitalización bursátil superior al billón de dólares. Seguidamente lo que ha hecho es filtrar más de 150 bancos americanos con el objetivo de determinar la salud del sector. En este screen, Lex calcula y se observa cómo los bancos de mayor calidad son aquellos con un menor porcentaje de activos clasificados como hold to maturity, es decir, al vencimiento, y que puede provocar grandes pérdidas si requiriesen vender esos activos a precio de mercado. Los mejores bancos, según este cálculo, serían City National Bank of West Virginia y First Bank. Los peores serían los que presentan una menor base de capital y menor liquidez, como Wisconsin Associated Bank y Valley National of New Jersey. Y si quieres saber de dónde saco la mayoría de mis ideas de inversión, te presento Seeking Alpha. Yo mismo, desde hace más de 7 años, soy suscriptor de Seeking Alpha y como inversor profesional y particular, la considero la mayor comunidad financiera y una herramienta indispensable para mí en mi día a día. Ahora Seeking Alpha y nuestro canal pone a tu disposición toda esta plataforma con un descuento increíble del 58% respecto al precio en la web de Seeking Alpha. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Aunque la Fed ha calmado las aguas ofreciendo barra de liquidez infinita, es seguro que el coste de financiación para la banca se ha incrementado de forma sustancial, aunque más en los bancos más pequeños y los regionales. Y esto es un problema muy importante, ya que la regulación de los bancos pequeños es menos exigente que en la gran banca. Es importante recordar que los bancos pequeños controlan o son responsables del 70% del crédito concedido en commercial real estate. Todo apunta a que la crisis de liquidez ha pasado o pasará, pero que estamos entrando en una crisis de crédito que hay que seguir porque puede provocar un gran problema en el sistema financiero americano. En conclusión, los consejos de inversión de Peter Lynch se basan en un análisis fundamental y un profundo conocimiento de las empresas en la que los inversores depositan su dinero. Los inversores deben centrarse en negocios aburridos, sencillos de entender, conocidos y que tengan una buena posición financiera. Por último, los inversores siempre deberán estar preparados para las recesiones y tomarlas con paciencia, sabiendo que la industria es cíclica y que siempre surgirán oportunidades de inversión y eventualmente las recesiones un día terminarán. Te invito el próximo martes 9 de mayo a la presentación en directo del Club de Inversión en nuestro canal de YouTube. El Club de Inversión es una demanda de los alumnos de nuestros cursos y será una continuación para la formación, aunque también estará abierto a cualquier persona interesada. Apunta la fecha del 9 de mayo a las 8 y te espero en directo para presentarte el nuevo Club de Inversión.